Muy bien. Dios los bendiga, mis hermanos. Muy buenos días. Gracias a Dios por la dicha, la bendición que nos da de poder estar conectados a través de estos medios para poder adorar y servir a nuestro Dios. Saludos a todos y cada uno de ustedes desde sus hogares, desde el lugar donde se encuentren. En esta mañana, hermanos, primer día de la semana, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios y quiero invitarles, hermanos, a una lectura. Son lecturas, hermanos, que pues en su momento hemos meditado en alguna ocasión, pero sin duda alguna son lecturas que tienen un gran mensaje para nosotros. Hoy quiero que me acompañen a buscar en sus Biblias, o si pueden directamente de la pantalla, Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, de los versos 22 en adelante. Vamos a dar lectura hasta el verso 29. Lo tienen ustedes en pantalla. Yo le voy a dar lectura directamente de mi Biblia. Mateo 14, del 22 hasta el 29. Dice de la siguiente manera, hermanos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro sobre la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y vamos a dejar hasta ahí la lectura. Es una lectura, hermanos, que hemos meditado en ella. Es un pasaje, puedo decirlo, que me ha cautivado desde la primera vez que yo lo leí. Encontramos ahí a Pedro, un personaje del cual hemos hablado mucho, hemos estudiado mucho y estamos estudiando sus cartas los días viernes. Es un personaje, hermanos, con un ánimo, con un ímpetu, con un deseo de hacer las cosas de Dios, humano como cualquiera de nosotros, con gran cantidad de errores. Pero no estamos aquí para hablar de los errores o de los pecados o de las faltas que cometió Pedro, sino estamos aquí, hermanos, para poder reconocer y aprender de lo que esa lectura tiene para nosotros. Si visualizamos esa lectura, hermanos, y se apodera de nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, y podemos alcanzar a dimensionar un poco en nuestra mente lo que está sucediendo ahí, hermanos, es una tormenta, están los discípulos solos en la barca, el Señor Jesús se quedó en la ribera del mar, y ellos están solos, hermanos, para ellos era algo común. Tenemos que entender que la vida de ellos eran pescadores y mucho tiempo vivieron en el mar. Muchas noches estuvieron en el mar tirando las redes. Y bueno, aquellos que les gusta la pesca saben que en la noche hay una muy buena pesca. Cuando ellos ven el mar agitado y ven al Señor Jesús andando sobre las aguas, se turbaron, dice la Escritura, tuvieron miedo. Yo no sé qué pensaríamos, hermanos, si viéramos a alguien andar sobre el mar. Va contra las leyes de la naturaleza, de la física, de todo. Pero es ahí, hermanos, donde entra la fe. Y cuando el Señor Jesús les habla, les dice, no tengan miedo, tengan ánimo, soy yo. Pues yo creo que esas palabras, al escuchar, al reconocer la voz de nuestro Maestro, se tranquilizaron. Pero les mencioné que al inicio íbamos a hablar un poco de Pedro, ¿verdad? Ese Pedro impetuoso, ese Pedro decidido. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Las palabras del Señor son directas, claras, ven. Y Pedro empezó a andar, hermano, sobre el mar,
rompiendo aquellas leyes de la física, de la naturaleza. Empezó, hermanos, Pedro a dar pasos de fe. Y precisamente, hermanos, así es como titulé el estudio de esta mañana. Hoy, hermanos, la situación que estamos viviendo, las tormentas de la vida, la pandemia que nos ha azotado ya durante más de un año, nos ha traído grandes repercusiones en todos los sentidos, en todos los sentidos. Primero en la salud, un miedo, un pánico social, hermanos, que se difundió tremendamente. Veíamos los sectores de salud, el sector salud, que no estaba preparado para enfrentar esto. Y pues, hermanos, todo eso causa miedo, sin hablar de las repercusiones que todo esto nos ha traído, laboralmente, económicamente, espiritualmente, hermanos. Nos hemos visto muy afectados por esta situación. Y pues bueno, qué decir de todos aquellos que hemos perdido a alguien conocido, a alguien cercano, ¿verdad? A causa de la pandemia. Hermanos, hoy es el momento en que nosotros como cristianos tomemos el ímpetu de Pedro, el ejemplo de Pedro, al ir por un paso de fe. Que nosotros seamos capaces, hermanos, de avanzar en nuestra vida espiritual y dar ese paso de fe. Va a haber algo que nos detenga, así como los apóstoles, de ellos se apoderó el miedo de ellos, así como se turbaron, y yo no sé qué pasó por su mente, pero estamos enfrentando grandes miedos, hermanos. Pero el cristiano no es el hombre, no es la mujer que anda por la vista. Somos hombres y mujeres que andamos por fe. Y respecto a eso, hermanos, quiero basar el estudio de esta mañana. Va a ser breve, no vamos a demorar tanto. Vamos a ver algunos ejemplos claros y sencillos, solamente algunos versículos para poder ilustrar, hermanos, y que este mensaje, un paso de fe, llegue a nuestra vida y que podamos convertirnos nosotros, hermanos, en ese factor de fe, en ese factor de cambio, y que podamos avanzar y que podamos ir más en nuestra vida espiritual. Estamos enfrentando situaciones muy difíciles, muy adversas. Salud económica, emocional, sentimental, espiritualmente, hermanos. Vamos por un paso de fe. Quiero mostrarles el ejemplo, hermanos, de Pedro. Un paso de fe, así como lo hizo Pedro en su momento, como la lectura que tuvimos en el inicio. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La respuesta del Señor, pues la leímos. ¿Ven? Pedro se baja de la barca y empieza a caminar, hermanos, sobre las aguas. ¿Por qué Pedro pudo hacer eso, hermanos? ¿Por qué Pedro logró andar sobre el mar? Sabemos que no le duró mucho el gusto. ¿Pero por qué lo pudo hacer? Porque dio un paso de fe. No confiando en él. No confiando en las leyes de la naturaleza. No confiando en las leyes de la física. Porque sabemos que todo eso no es posible. Pero hablando de fe, es posible. El pasaje que leímos, hermanos, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dice el final del verso 29, descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Sabemos, hermanos, que después de esto, Pedro, al ver el fuerte viento, al ver que se encontraba en medio del mar, tuvo miedo y se hundió. ¿Pero por qué se hundió? El Señor Jesús le dijo, hombre de poca fe. Por eso estamos hablando, hermanos, de un paso de fe. ¿Hay algo, hermano, hermana, que usted tenga planeado hacer para la obra del Señor? ¿Que usted tenga pensado hacer laboralmente, familiarmente? Y que usted diga, no puedo, no tengo el tiempo, no tengo el recurso. Llevémoslo a Dios en oración, hermanos.
hagamos aumentar nuestra fe. Recuerden, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Queremos aumentar nuestra fe, hermanos, en esos tiempos difíciles. Y estamos luchando con todas nuestras fuerzas, queriendo hacer humanamente lo posible. Y dejamos de lado a Dios. Estamos actuando mal. Debemos ir primero a Dios y dejar que Él obre a nosotros. Leía a nuestro hermano hace un momento muy atinadamente el pasaje de Mateo 6, el afán y la ansiedad. Y precisamente, hermanos, muchos hemos caído en eso. Nos afanamos por las cosas simples. Cuando nos dice la Escritura, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas van a ser, ¿qué, hermano? Añadidas. Necesidad tenemos, sí, hay mucha, pero necesitamos nosotros, hermanos, actuar por medio de la fe. Pedro, hermanos, confió plenamente en el Señor, descendió de la barca, aventándose al mar, y empezó a caminar, hermanos, sobre las aguas para ir a Jesús. No estamos hablando aquí del miedo de Pedro, no estamos hablando de la poca fe que tuvo. Estamos hablando de que por algún momento Pedro logró andar sobre las aguas y pudo dar ese paso de fe. Que no se nos acabe la fe, hermanos, tan rápido. Que no nos hundamos al sentir los fuertes vientos. Que no nos gane el miedo al ver en dónde estamos parados. Porque si hemos llegado hasta aquí, hermanos, después de un año tan duro, tan difícil, es porque el Señor nos ha socorrido. Y no hemos dejado de estar buscando las cosas de arriba, las cosas celestiales. Así que, hermanos, vamos a atrevernos a partir de este día, a dar ese paso de fe, como lo hizo Pedro en su momento. Dice la Escritura, hermanos, en Lucas capítulo 5, un ejemplo también que habla acerca de Simón Pedro. Lucas 5, versos 5 y 6, dice, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Fíjense lo que hace aquí, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Por qué fue que sucedió esa pesca milagrosa, hermanos? De la cual nos narra Lucas allá en el capítulo 5. Por las palabras del Señor Jesús. Pero si se dan cuenta, si somos observadores, podemos encontrar ahí a Simón Pedro diciéndole, Señor, hemos estado luchando con nuestras fuerzas toda la noche. Hemos estado haciendo todo lo humanamente posible y no hemos sacado nada. No hemos obtenido el producto por el cual veníamos, por el cual nos hemos estado esforzando, nos hemos estado desvelando, nos hemos estado desgastando. Y llega el Señor Jesús y les dice, echen las redes del otro lado. Y pues pareciera ser ilógico. Pero es ahí, hermanos, donde está actuando la fe. Dice Pedro, Señor, ya hemos hecho esto toda la noche y no ha habido el resultado. Mas en tu nombre voy a echar la red. ¿Qué diferencia podía haber, hermanos, de un lado a otro de la barca? La fe. De un lado a otro, hermanos, podemos encontrar el resultado que estamos buscando. Porque ellos estaban en la barca, hermanos, trabajando para poder pescar, para poder obtener algo, el sustento que llevar a sus hogares, a su boca. Y no lo habían conseguido. Cansados, desvelados, quién sabe qué más, hermanos. Y ahora ellos, en el nombre de Jesús, echaron la red. Si vamos a emprender algo, hermanos, que sea en el nombre de Jesús. Que sea para la gloria de Dios. Que sea, hermanos, para poder tener esa fe que necesitamos.
Tal vez haya por ahí algún proyecto personal o de la iglesia. Tal vez usted tenga el deseo, hermano, hermana, de volver a estar congregado con toda la iglesia, con toda la congregación. En el nombre de Jesús, hermanos, vamos a ponerlo en manos de Dios. Y créanme, hermanos, Dios va a poner los medios. Dios va a abrir las puertas que se necesiten, porque no vamos por vista, vamos por fe. Dios va a abrir puertas, Dios va a abrir corazones y va a poner los medios para que podamos estar nuevamente, hermanos, congregados. Un paso de fe, hermanos, como lo hizo Pedro en su momento, pero también, hermanos, un paso de fe nos va a enseñar que no es solamente el actuar desde la fe, sino desde lo que tenemos. Y fíjense, hermanos, este ejemplo me gusta, porque aquí está enseñándonos Pedro en el capítulo 3 de Hechos, en el verso 6, que más Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Había un hombre que les estaba pidiendo ayuda. Le dice, no tengo la manera de cómo ayudarte económicamente, pero lo que tengo, te lo voy a dar. Y hermanos, lo que Pedro le dio a ese hombre fue mucho más valioso que cualquier moneda que él pudiera recibir. A veces estamos buscando, hermanos, un bien y estamos dimensionando o materializando la bendición que Dios nos quiere entregar. Pero lo que Dios nos quiere dar, lo que Dios nos quiere entregar, hermanos, va más allá de las cosas materiales. Ese hombre del cual estamos aquí hablando, recibió, hermanos, el poder andar nuevamente. Si nosotros leemos Hechos 3, hermanos, un hombre paralítico, un hombre que no había caminado nunca, puede caminar, hermanos. Eso fue tan grande y tan majestuoso. Y eso fue, hermanos, el paso de fe que ese hombre se atrevió a dar. Tal vez no por la fe que había en él, sino por la fe que había en Pedro. Así que, hermanos, nosotros podemos impactar la vida de alguien. Nosotros podemos ayudar y transformar la vida de alguien con la palabra de nuestro Dios. Recuerden las palabras de Pedro, en el nombre de Jesucristo. Así que, hermanos, vamos por ese paso de fe, como lo hizo Pedro, pero también, hermanos, como lo hizo Abraham. ¿Recuerdan cómo se le conoce a Abraham, hermanos? ¿El padre de qué? El padre de la fe. Y, hermanos, aquí es un hombre, wow, uno de los más grandes ejemplos que podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios. Abraham, el más grande ejemplo para el judío en cuanto a fe se refiere, considerado todavía como padre Abraham, y para nosotros, hermanos, que somos gentiles, también es nuestro padre, por la fe, precisamente. Y podemos encontrar, hermanos, lo que nos enseña Hebreos 11:8. Y inicia, hermanos, hablando acerca de Abraham, diciendo, por la fe Abraham. Lo que Abraham pudo lograr en su vida, lo logró por la fe que tenía en Dios. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y hermanos, pues sería bien bonito, ¿verdad? Decir, oye, hermano, vas a recibir esta herencia. Tienes que ir y presentarte en tal lugar. Pero fíjense, hermanos, aquí no estamos hablando de que él ya sabía lo que iba a recibir. Porque dice la escritura, hermanos, en este verso 8, y salió sin saber a dónde iba. Muchas veces, hermanos, tenemos que enfrentarnos a estas situaciones.
Hoy aquí en Cozumel, hermanos, estamos muchos que no pertenecemos a este lugar, no somos de este lugar, y que salimos, hermanos, sabiendo que veníamos para acá, pero sin saber lo que nos estaba esperando. Hermanos, dejarnos guiar por Dios es lo mejor que podemos hacer. En Génesis, hermanos, en el 22, del 1 en adelante, hay una prueba bien grande de fe para Abraham. Y ahí, hermanos, se culmina una fe grande, fuerte, poderosa y victoriosa que Abraham tuvo. Porque Abraham, hermanos, tenía muchos bienes, tenía muchas riquezas. Pero si había algo que anhelaba Abraham, era tener familia, tener descendencia. Y fíjense el ejemplo que nos está dando aquí, hermanos, la escritura en Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Fíjense, Dios le puso prueba a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, nos está diciendo aquí el verso 3, dándole continuidad a lo que hemos leído. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Hermanos, en este pasaje no estamos encontrando ningún tipo de cuestionamiento de Abraham para con Dios. ¿Por qué me haces esto, Señor? ¿Por qué quieres que te ofrezca a mi hijo? Señor, ¿y qué voy a ganar yo? ¿Por qué a mí? Vamos a dejarnos guiar por Dios, hermanos. Porque tal vez la situación que estamos viviendo, que estamos enfrentando, sea una prueba de nuestra fe. Y necesitamos, hermanos, atrevernos a dar un paso de fe, como Abraham. Hoy, hermanos, podemos entender que Abraham salió sin saber a dónde iba y lo entendemos como la fe que tenía Abraham. Y cuando Dios le pide a Isaac, su hijo, ofrécemelo en holocausto, te lo estoy pidiendo, no se lo rehusó, no cuestionó a Dios, aceptó la prueba que Dios le puso y la pasó, porque se levantó muy de mañana y dio un paso de fe. No sabía qué era lo que iba a pasar, pero confiaba en Dios. Y hoy, hermanos, si no sabemos qué es lo que va a pasar el día de mañana, y eso, hermanos, nos pasa a todos porque no somos Dios, no somos adivinos para saber qué va a pasar mañana. Vamos a dar un paso de fe. Que sea Dios, hermanos, que nos ayude y guíe nuestros planes, nuestros pensamientos, y que podamos tomar el ejemplo de Pedro, que podamos tomar el ejemplo de Abraham para dar ese paso de fe que nos está haciendo falta. Al final de cuentas, hermanos, en esa historia de Abraham, sabemos que recibió la tierra prometida. Sabemos, hermanos, que cuando ya estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dijo, le envió al ángel, pongas la mano sobre el muchacho, ¿verdad? Veo que temes a Dios. Y de ahí, hermanos, Abraham se convirtió en padre de multitudes. Hoy sigue siendo el padre de la fe. Dios cumplió lo que prometió con Abraham. Lo llamó fuera de su tienda, le dijo, mira las estrellas del cielo, cuéntalas. Así de grande será tu descendencia. Dios cumple, pero tenemos que atrevernos nosotros a dar un paso de fe. Tercer y último ejemplo, hermanos, un paso de fe, como Pablo. Si hay alguno de los escritores del Nuevo Testamento
de uno de los personajes destacados del Nuevo Testamento, siguiendo el ejemplo de Cristo, es Pablo, aquel rabino judío que aventajaba a muchos de los de su generación, de los de su nación, en cuanto a conocimiento, a celo de Dios, era Pablo. Y Pablo, hermanos, pasó de ser aquel hombre poderoso, lleno de amistades, lleno de poder, a ser el apóstol perseguido, a ser el apóstol rechazado, a ser aquel siervo sufriente de Cristo, que cumplía en su cuerpo lo que faltaba de las aflicciones del Señor, y que hizo un gran bien, hermanos, a la iglesia del primer siglo, y dejó un legado espiritual para todos nosotros hoy en día, al poder leer sus cartas. Encontramos a un Pablo, hermanos, en Hechos 13, en el capítulo 2, Hechos 13, versículo 2 y verso 3, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, aquí estamos hablando de un Pablo que tiene una misión especial, de un Pablo, hermanos, que tiene una encomienda, en la cual, hermanos, Pablo ahora tiene que sacar, hermanos, esa fuerza para poder seguir haciendo la obra del Señor. Solo unas señas, si ya me escuchan bien. ¿Se escucha cortado? Inicio otra vez. Hablando de tercer punto, estamos hablando como Pablo. Leímos Hechos 13, del 2 al 3, y hablamos, hermanos, acerca de esa obra que tenía pendiente por ahí Pablo y Bernabé de realizar. Dice la Escritura, hermanos, cuando ellos estaban en su servicio para poder servir al Señor, hermanos, precisamente partiendo de este capítulo 13 en adelante de Hechos, hermanos, encontramos toda la historia, todo el resumen de los viajes misioneros de Pablo. De ahí en adelante, hermanos, encontramos a Pablo, a Bernabé, a Timoteo, a Lucas, a Marcos, tantos otros colaboradores, hermanos, que tuvo Pablo para dar ese paso de fe y llevar el evangelio, hermanos, hasta lo último de la tierra. No es solamente, hermanos, poner esos versículos porque sí, sino todo el trasfondo histórico que lleva Hechos 13 en adelante. ¿Y cómo inicia, hermanos? Porque ese es un inicio, ese es un paso de fe para ellos. Ministrando esos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme, santificarme, porque es lo que significa la palabra apartad, poner aparte con el propósito de un servicio. Bernabé y Saulo, para la obra a la que los he llamado. Hermanos, ustedes y un servidor hemos sido llamados para una obra, para la obra del Señor. Los dones, los talentos, las virtudes, las habilidades que usted tenga, es necesario, hermanos, que las pongamos por obra al servicio del Señor. ¿Qué es lo que usted puede hacer, hermano, hermana? Estamos apartados para el servicio del Señor, para la obra a la que nos ha llamado. Así que, mis hermanos, atrevámonos. Vamos a dar ese paso de fe. Porque es necesario, hermanos, que la obra del Señor siga creciendo. Porque es necesario que la obra del Señor siga avanzando. Recordemos, hermanos, que la iglesia del Señor no va a ser jamás destruida, ni va a ser un pueblo dejado, ni va a ser desmenuzado, ni va a ser dejado a otro.
a otro pueblo. Es un reino eterno, hermanos, inconmovible, que está destinado, hermanos, para estar en la gloria, en la presencia de Dios. Pero necesitamos nosotros, hermanos, hacer y realizar la obra a la que se nos ha llamado. Y para eso necesitamos dar un paso de fe. De ahí en adelante, hermanos, de ahí en adelante, Dios va a ir poniendo los medios. Pero necesitamos nosotros tomar la decisión de poder avanzar, de ir por más. Hablando también, hermanos, en Hechos 20, Pablo siempre dándonos grandes ejemplos, hermanos, de lo que es el servicio para el Señor. Dice Hechos 20, verso 22 en adelante. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo me dice por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Pablo, hermanos, ya sabía que le esperaba. Prisiones, tribulaciones, cansancios, trabajos, con tal de predicar, hermanos, con tal de llevar ese mensaje de salvación. No va a ser fácil, hermanos. No va a ser fácil. Hoy la situación que estamos viviendo pareciera ser que todo está en contra. Es por eso que se necesita dar ese paso de fe. Vamos a atrevernos, hermanos, a dar ese paso de fe. Y vamos a ver cómo Dios obra en nuestra vida, en la obra, hermanos, para la cual se nos ha apartado. Ya como último, hermanos, aplicándolo para nosotros, un paso de fe, como cada cristiano fiel, hermanos, que se esfuerza, como cada cristiano fiel que lucha por hacer la voluntad de Dios, sabiendo que no es fácil, sabiendo, hermanos, en la dificultad que nos encontramos, sabiendo que hay mucha necesidad, sabiendo que nosotros mismos, hermanos, tenemos necesidad. Vamos a atrevernos a dar ese paso de fe, hermanos, para congregarnos. Vamos a atrevernos a dar ese paso de fe para trabajar, hermanos, en la obra del Señor. Vamos a dar ese paso de fe, hermanos, para cumplir con el ministerio que se nos ha encargado. Vamos a dar ese paso de fe, hermanos, para proclamar la palabra de Dios. No estamos solos. Recuerden que cuando Pedro se empezó a hundir, lo primero que clamó, lo primero que gritó es: sálvame, que perezco. El Señor, hermanos, estaba ahí, siempre presente en la vida de Pedro. Le da la mano, lo saca, cuando ya había empezado a dar ese paso de fe. Mateo 28, verso 20, palabras del Señor, hermanos. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está con nosotros, hermanos. Vamos a atrevernos a dar un paso de fe. ¿Como quién? Como Pedro. Un paso de fe como Abraham. Un paso de fe, hermanos, como Pablo. Un paso de fe, hermanos, como cada cristiano fiel que lucha y que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios. Me gustó esta frase, hermanos. A veces la vida de fe implica decir: no entiendo, Señor, pero creo. Esa, hermanos, es la vida que nosotros decidimos. La vida para el Señor. Y recordemos que el Señor cumple.
A veces no entendemos, pero vamos a creer, hermanos, que el Señor está con nosotros. Y vamos a atrevernos, hermanos, a dar ese paso de fe. En Juan, primera de Juan, hermanos, capítulo 5, versículos del 2 al 5, ya con esto voy a concluir. En esto conocemos, hermanos, que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Queremos esa fe victoriosa? Tenemos que atrevernos a dar ese paso de fe, hermanos. Que podamos nosotros también decir como Abraham, heme aquí, Señor. Mi confianza, hermanos, está puesta en Dios. Vamos, hermanos, por un paso de fe, porque el Señor está con nosotros y la obra del Señor no para. Un paso de fe. Dios les bendiga, hermanos.